En Acción Cultural Campesina compartimos los saberes de campesinos y campesinas de la NUC de diferentes regiones del país, rescatando sus prácticas culturales y artísticas como parte de sus tradiciones y expresiones ancestrales propias de la cultura campesina. Hoy en Acción Cultural Campesina nos acompaña María Eduarda Roaspitia, presidenta departamental de la ANUC Boyacá. ¿Cómo surge la iniciativa de realizar las Olimpiadas Campesinas de la NUC, conocidas también como ferias de dignificación? Las Olimpiadas Campesinas surgen como una iniciativa de una ponencia que presentamos al Congreso Nacional de la NUC en julio del 2016 en Bogotá, donde hacíamos énfasis en los servicios que necesita para la dignificación de la familia campesina y vimos la necesidad de la integración de las familias campesinas y de rescatar la identidad, porque es algo de lo que se ha perdido a través de todos los años. Entonces vimos la necesidad de escribir un proyecto que tuviera que ver con este rescate de los principios deportivos, recreativos, culturales, y de ahí surgió la iniciativa del proyecto del cual nos comprometimos a escribirlo para poderlo presentar y que se pudiera implementar a través de una acción que nos ayudara al fortalecimiento de la organización. ¿Qué se busca con estas Olimpiadas y cómo beneficia a las y los asociados de la NUC? ¿Qué buscábamos con esto? La condición, pues mejorar la condición física de las personas a través del deporte, la recreación, el ocio, entre otras, pues que son las prácticas necesarias que se necesitan para los habitantes del campo. Estas aportan también a la salud mental, física y emocional, y además es una forma de relacionarnos los unos con los otros, ya que en estas justas se participan los niños, los jóvenes, los adultos, los hombres y las mujeres, con su ingenio y su creatividad, pues que nos sacan de las rutinas y la cotidianidad, ya que se necesita hacer de los ratos libres un sano esparcimiento. ¿Cuáles son los alcances y forma de participación de las y los asociados de la NUC en dichas Olimpiadas? Los alcances de las Olimpiadas es recuperar nuestra identidad, recuperar estas tradiciones, unirnos todos con un solo objetivo. Uno, de fortalecer nuestra organización, la ANUC, de hacer tejido social, de construir al proceso de paz que tanto necesitan los campesinos de Colombia y la NUC. Entonces, esto es como una forma de poder nosotros en nuestras comunidades recrearnos, dejar un poco la apatía, integrarnos con los jóvenes, ya que ellos son tan pocas las oportunidades que tienen en este país y la verdad es que vemos que si a ellos se les incentiva, buscamos que a través de la educación y de la tecnología, los servicios, pues que vean el campo como una oportunidad para ellos y que además encuentren sus condiciones alternativas para la construcción de su nueva familia, de su trabajo, porque la realidad es que sí sabemos y estamos convencidos es que en las manos de los jóvenes está el futuro y la seguridad alimentaria de este país. Entonces lo que buscamos con esto es que realmente hayan un proceso de reconstrucción del tejido social, de permanencia en el campo, porque la realidad es que el campo se está poniendo viejo en este momento y lo que tenemos es que buscar entre todos de también fortalecer la organización y hacer que nuestros jóvenes se empoderen de él. ¿Y cómo se hace? Porque a ellos les gusta, pues hombre, que tengan algo que los saque de la rutina, que vean que también se disfruta de una sana convivencia, de que se sensibilice a los jóvenes y a las mujeres, a toda la familia, en un trabajo con un impacto social y cultural de integración entre todos. Y creamos también los espacios
deportivos, pues para rescatar la tradición de estos juegos autóctonos que tantas pues se han olvidado por muchos años. También además queremos intercambiar las experiencias deportivas y culturales entre los municipios, los departamentos y la nación, y que nos conectemos en todos los niveles a nivel de la estructura organizativa de la organización. ¿Cuáles son entonces los componentes y fases de las Olimpiadas Campesinas? El componente uno es el cultural y el folclórico, y tenemos el otro componente que son los Juegos Campesinos. Tenemos las tres fases, que es la municipal, la departamental y la nacional. Y también hacemos los concursos culturales y folclóricos, donde rescatamos la cultura campesina colombiana en una expresión de confluencia de prácticas y comportamientos humanos en las regiones, como una manera de relacionarnos y a partir de nuestro ingenio y nuestra creatividad. Yo quiero hacer una invitación a todos los afiliados a la NUC, a las autoridades municipales, departamentales, nacionales, a que se vinculen a nuestras actividades, ya que esto ayuda a fomentar el tejido social, ayuda a fomentar la integración de la familia campesina, de los vecinos, de las comunidades, porque esto se ha venido perdiendo. Todo se dejó por tanta estigmatización que hubo, la misma persecución que hubo hacia los dirigentes, afectó muchísimo el trabajo en la comunidad, se perdió la confianza. Con este proyecto que estamos haciendo que se recupere, se vuelva a tener confianza y credibilidad, porque cuando no hay como las condiciones para poder mostrar algo que se puede hacer, que podemos nosotros mismos ayudar a reconstruir, realmente la confianza se pierde, y lo que queremos con este proyecto es lograr a recuperar la confianza entre los campesinos de Colombia y de las familias, y que por ende se mejore la calidad de vida de nuestra familia campesina. La invitación de nuevo a participar en las próximas Olimpiadas que se van a realizar a partir del mes de noviembre y diciembre, entonces que nos preparemos todos a participar, que estas sean las mejores Olimpiadas que vamos a tener para poderle mostrar al país y al mundo que los campesinos de Colombia tienen fe, que están recuperando su confianza a través de la organización. Agradecemos a María Eduarda Roa, presidenta departamental de Boyacá, y despedimos esta sección con el poema Al Trabajador del Campo, composición realizada por Lucila Hernández, presidenta municipal de Anuc Puerto López, departamento de Meta. Poema al trabajador del campo. Siembra la tierra mojada con su canto y su labranza, y florece la semilla de la vida y la confianza. La tierra da la cosecha, el viento la flora y la fauna. El sol cuando amanece da calor a la esperanza. La tierra y el campesino juntos hacen milagro, y el pan se le multiplica con esfuerzo y con trabajo. Regresamos a Campesinando, hoy con unos invitados muy especiales en el marco del lanzamiento de la emisora Anuc Radio y nuestro programa Campesinando, el resurgir del campo. Queremos, antes de continuar con el segundo programa, o el segundo tema mejor del día, dar un saludo muy especial a todas nuestras mujeres campesinas, lideresas, que todos los días también con su trabajo, con sus formas de cuidado y con esa capacidad y fortaleza nos enseñan también cada día cómo es que hay que volver a dar procesos que impliquen recuperar ese amor al campo, desde la familia, desde esos roles de liderazgo y por supuesto desde una organización campesina que también aquí tienen esas voces y sobre todo, como escuchábamos ahora, un poema escrito por Lucila, maravilloso, que resalta ese trabajo campesino.
de todos los días. Así entonces, damos apertura a nuestro segundo tema del día. Hoy vamos a hablar, como les anunciábamos, del proceso de reparación colectiva a la NUC. Y para ello anunciábamos también la participación de una amiga de la organización. Ella es Paula Gaviria. Recordábamos que estuvo 5 años, o más de 5 años tal vez, liderando una unidad que acababa de nacer y que en este proceso entonces fue que empieza este camino de la reparación colectiva a la organización. Recordamos también los invitados que tenemos el día de hoy. Ellos son directivos de la ANUC. Estamos con Luis Alejandro Jiménez, presidente nacional de la organización, José Martínez, secretario general, y Nilson Liz, tesorero de la misma organización. Sergio, vamos a continuar entonces con el programa. Y en este tema entonces quisiéramos, a manera de contexto, seguir con este ejercicio de recordar qué era lo que estaba pasando en años recientes. Y en ese sentido, en el 2011, surge la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y con ella, tal vez la esperanza, o tal vez no estoy segura que la esperanza de muchas víctimas en el país de obtener verdad, justicia y reparación. En ese contexto, quisiera, Paula, preguntarte cómo fue ese surgimiento, qué estaba pasando, qué ambiente se estaba gestando hacia los años del 2011 para la aprobación y puesta en marcha de esta ley. Creo que lo decía José, pues en Colombia no existía conflicto armado. Era una época muy difícil, era una época en donde estábamos saliendo de toda la discusión de justicia y paz, una ley que para muchos lo que hacía era darle oportunidades a quienes se estaban reintegrando, que finalmente había que hacerlo, había que terminar el tema de la violencia de los paramilitares, pero finalmente no teníamos todavía un marco legal que reconociera los derechos de las víctimas, y sobre todo que hay que recordar, y creo que para la NUC eso es lo más importante, esta ley no solamente es de víctimas, sino es de restitución de tierras. Ya acá se ha hecho mención en algunas ocasiones a eso. El contexto era un contexto de desconocimiento, un contexto de mucha presión por parte de las organizaciones y las víctimas, y finalmente el tiempo que estuvimos en la Unidad para las Víctimas fue un poco más de 4 años, pero el tiempo que estuvimos construyendo los acuerdos y haciendo incidencia en el Congreso para que existiera una ley de víctimas empezó en el 2007. Fueron 4 años que tuve la oportunidad de trabajar desde la sociedad civil, liderando un proceso muy importante democrático de construcción de la ley de víctimas y de restitución de tierras, y después la fortuna, porque solo lo veo como una fortuna, de liderar la Unidad para las Víctimas. Bueno, uno de los logros de esta ley pues, fue precisamente el reconocimiento expreso de la existencia del conflicto armado en Colombia, que es muy importante, y partiendo de ello, el reconocimiento no solo fue en daños individuales, sino también es de daños colectivos, ocurridos pues a comunidades, organizaciones, a grupos bajo la puesta en marcha en lo que se denomina la Ley de Programa Administrativo de Reparación Colectiva. Doctora Paula, ¿en qué consiste ese programa y qué busca alcanzar? Pues reconocer que no solamente se afectó individuos, personas, familias, sino que se afectaron proyectos políticos, se afectaron comunidades enteras, que hubo políticas sistemáticas, como se hablaba aquí, de acabar con ideas, de acabar con movimientos, etcétera. Y creo que ese es el eje. Creo que tal vez la reparación colectiva y el reconocimiento de esos daños colectivos podría ser la apuesta más importante en materia de transformación que tiene la ley de víctimas y restitución de tierras. Tenemos un antecedente en Justicia y Paz. La Comisión Nacional de Reparación había hecho algunos ejercicios, tenemos los antecedentes que había hecho Perú, pero Colombia se la jugó toda con este tema de la reparación colectiva, que finalmente busca restaurar una especie de orden afectado, busca transformar, busca visibilizar, busca reconocer, dignificar, y bueno, ahorita hablaremos de cómo eso todo se refleja en el proceso que se adelanta y se adelantó en su momento con la NUC.
Y este momento, cuando surge también esta ley, propiciaba un ambiente que tal vez venía de procesos, y ya lo habíamos dicho acá y ustedes recordaban, de una desconfianza profunda de la sociedad civil, de las organizaciones campesinas, étnicas y del movimiento social en un Estado por los diversos incumplimientos a sus demandas. Pero en este momento entonces hubo una ilusión de creer. Quisiera preguntarles a ti, a Luis Alejandro, ¿cómo se dio este proceso de acercamiento y diálogo desde la Unidad para las Víctimas con la ANUC y desde ANUC con la institucionalidad, específicamente con la unidad? Porque recuerdo un poco que hubo una coincidencia casi que muy curiosa y tal vez mágica. ¿Cómo se dio ese momento? No sé, Luis Alejandro, si quieras contestar primero. Bueno, pues la verdad es que cuando los males existen, el paciente busca al médico. Y lo que aquí se vio fue que en el proceso de implementación de la ley 1448, que además la ANUC siempre estuvo apoyando en los distintos foros, en los debates en el Congreso de la República, en distintos escenarios haciendo propuestas para que fueran incluidas allí. Una vez entra en vigencia, pues entendimos que el haber colocado, que no es gratuito, porque es que una cosa es victimizar a una persona individualmente y listo, y él es la víctima y tiene una familia y de ahí trasciende, pero cuando se victimizan a toda la dirigencia de una organización, entonces lo que se afecta no son personas tanto o solamente eso, sino se afecta todo ese tejido social que fue lo que se destruyó en el conflicto armado sobre la NUC. ¿Causado por qué? Por la disputa por la tierra. Por una parte estaba la guerrilla buscando apropiarse de los territorios. Lo mismo buscaba el paramilitarismo, y aparece una tercera fuerza que era el Estado tratando de controlar a los dos. Y los tres tenían un plato servido que era sacar de en medio a quien les estorbaba ese posicionamiento territorial, que eran los campesinos, liderados en su momento, no hay duda, por la organización más fuerte, la ANUC. Y pues en la medida en que se afectan tantas personas, se afectó el tejido de la ANUC. Por eso aparece el programa de reparación colectiva dentro de la ley, y nosotros desde la organización comenzamos a hacer alguna memoria, a revisar nuestros archivos, a encontrar de distintas fuentes cómo documentar lo que había sido el proceso de victimización de la ANUC para ir a la unidad de víctimas y pedir que nos incluyeran. Pero la satisfacción nuestra es que cuando nosotros íbamos hacia la unidad también venía hacia nosotros buscándonos para decir, oiga, ustedes pueden estar acá. Y como decimos mucho en el campo, se encuentra el hambre con la comida, y eso nos pasó acá. Fue una feliz coincidencia, muy pocas veces ocurre. Casi siempre se da que el Estado impone unas cosas y la sociedad las acoge, y cuando la sociedad plantea cosas como que no se escuchan, aquí tuvimos la feliz coincidencia de que la Unidad para las Víctimas, liderada por nuestra amiga Paula Gaviria, venía identificando casos para explorar las posibilidades, hacer el diagnóstico y si podíamos desarrollar el proceso, y nosotros lo estábamos solicitando, luego nos encontramos perfectamente. Sí, yo creo, complementaría que es muy importante lo que dice Luis Alejandro, y fue esa visión que yo le destaco a la ANUC. La ANUC siempre ha sido una organización con visión, y eso es lo que también los ha mantenido sobreviviendo a pesar de tantas afectaciones. Tuvieron la visión de confiar nuevamente en el Estado, que eso era bastante costoso dada la historia de afectaciones, y nos buscaron y nos encontramos finalmente, como dice Luis Alejandro, porque además habían, como nos recuerda, participado en la construcción de la ley que reflejaba como tantas reivindicaciones, y iniciamos entonces ese proceso de alistamiento
la NUC se dio a la tarea de recabar esa memoria histórica, de poner a andar a todo el mundo en ese propósito, ¿sí? Desde la cabeza y las cabezas estaba como una prioridad. Y creo que la metodología que en su momento habíamos definido nos permitió caminar un sendero organizado que nos fue llevando en el mismo proceso metodológico de alistamiento, de identificación del daño, al fortalecimiento y lo que nosotros estamos convencidos desde el proceso de reparación, que en esa fase de construcción de plan, de construcción del diagnóstico del daño, etcétera, tal vez, y creo que la NUC lo puede decir así, es el momento más importante de la reparación. Después viene la implementación y ahorita hablamos lo que veíamos con Nilsson y todos los avatares de la implementación, pero creo que la construcción de ese proceso inicial generó ya unos resultados que aquí se han destacado de la organización. Mire, es tan importante esto que cuando nosotros elaboramos desde la NUC y documentamos con artículos de prensa, con todo lo que creíamos, yo personalmente consideré que era pues una justificación, un soporte muy grande de lo que nos había pasado. Una vez empezamos a trabajar juntos, me di cuenta que realmente yo estaba muy corto en lo que creía. Y lo primero que nos dimos cuenta fue que el problema del diagnóstico no lo podíamos desarrollar desde acá, desde el Comité de Impulso centrado en Bogotá, y nos llevó a ir a territorio. Nos diseñamos 10 encuentros, en promedio de 3 departamentos por encuentro, hechos en los territorios donde participaron cerca de 3.000 dirigentes campesinos nuestros, y allí aparecieron cosas como esta. Recuerdo el primer evento que hicimos de eso fue en Valledupar, y allí me aparece una compañera diciéndome: presidente, es que yo también soy víctima, a mí me asesinaron a mis hijos. Yo le pregunto, bueno, ¿y ya declaró? Me dice, no. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque tengo miedo, porque no confío. Y ese hecho obviamente lo pone a uno a pensar. Seguimos con el miedo. ¿Cómo hacer que se construya confianza? Porque lo que había en el fondo era una pérdida de confianza en el propio Estado. Había cuenta que el mismo Estado había sido también victimario de la organización. Y no es fácil. Pero ese ejercicio nos llevó a eso. Tanto que tuvimos que en los eventos siguientes colocar una mesa de recepción de denuncias y esos casos se nos fueron a más de 2.000. Sí, precisamente eso, lo que estamos abordando, es de vital importancia para muchos de los asociados y asociadas que en estos momentos nos estarán escuchando o que posiblemente nos escucharán más adelante, porque el programa estará guardado en la página de Facebook. Y es básicamente, su merced nos comenta un caso, o sea, una forma de construir ese diagnóstico. ¿Qué otro tipo de participación se dio para esa construcción de ese diagnóstico desde la NUC? Pero también nos gustaría conocer cómo fue ese proceso también desde la unidad de víctimas y cómo fue la participación de los asociados en cada uno de los, si fueron encuentros, si fueron ese tipo de actividades. Y pues más que todo es como cuáles fueron esos elementos más representativos que ustedes recuerden, que rescatan de ese proceso, qué es lo más bello, qué es lo más representativo que ustedes han visto de todo este proceso. Bueno, a mí definitivamente me sigue impactando que era la prevención con la que nuestros asociados, nuestros líderes en territorio miraban el proceso. No había credibilidad. Y en la medida en que empezamos a decirles, es la ANUC la que está convocando, tuvimos que recurrir a eso, empezaron a decir, bueno, si es la ANUC, listos. Y fuimos poco a poco, siempre de la mano con la unidad. Aquí no hubo una construcción unilateral. Cada cosa que íbamos mirando uno y otro sector, tanto la unidad como la NUC,
la comentábamos en el Comité de Impulso, se construyó primero una gran confianza al interior del equipo de la unidad y de la NUC, que ya todos nos identificábamos, compañeros, cómo estamos, y eso permitió primero esa sincronía interna, ir construyendo. Tema que nos generaba alguna reflexión, lo aprovechábamos y construíamos entre todos. Entonces, como decía, en ese diagnóstico alrededor de 3.000 personas, pero ahí hubo un hecho significativo también, es que dijimos, no tiene sentido hacer diagnóstico y no pedirle al mismo actor, a la misma comunidad allá en territorio, denos ideas para la reparación. Entonces terminamos haciendo el diagnóstico del daño y en paralelo una construcción participativa de nuestro plan de reparación. Ese fue como el mecanismo que finalmente se consolidó y por eso pues hoy creemos que el plan no es una cosa de magia sacada de, como se dice popularmente, de un cubilete ni nada de esos, es simplemente el resultado de las reflexiones, de las vivencias y el pensamiento, las creencias de cómo podemos reconstruir entre todos, y eso ha terminado generando confianza. Hoy la gente cree, se ha vuelto la esperanza y en eso vamos. Yo quisiera reconocer algo muy importante aquí y es, ustedes hablan de mí y me acogen y yo estaré siempre muy agradecida con eso, y cuando Richard decía de que estará hecha Paula Gaviria. Creo que estuve hecha, si vamos a hablar así, pues de un conjunto de personas que acompañaron ese proyecto también político. En ese momento la apuesta de la unidad y la visión también, porque la unidad entonces también tenía una visión de lo que debía hacer el Estado y cómo el Estado debía reparar y transformarse para transformar el país, se hizo con un conjunto de personas que creíamos profundamente en lo que estábamos haciendo. Y los interlocutores de ustedes en ese proceso de alistamiento, de diagnóstico del daño, de construcción del plan, fueron personas que les dieron a ustedes esa confianza, ¿sí? Que estaban lideradas, claro, por mí, que estaba y tenía la fortuna de estar en la cabeza, pero ahí estaba, y quiero hacer ya un homenaje porque ese es el día para hacerlo, el día de la inauguración del programa, a Valentina Erazo, como casi que mamá de este proceso y persona de mi entera confianza, a Melissa Mutton, que también fue como con ella que empezamos el proceso, a Alejandra Barrera y a toda la gente que acompañó el proceso desde la Javeriana, a Santiago Forero y al resto de personas que seguían en ese equipo de reparación colectiva, porque es que la confianza no solamente se da porque hay una política o porque hay una persona en la cabeza, se construye día a día en cada uno de los actos del Estado y en la representación que hacemos los funcionarios de esa institucionalidad. Y creo que eso fue lo que mantuvo el proceso vivo a pesar de todas las dificultades, porque no sé si vamos a tener la oportunidad de hablar también de momentos difíciles, pero creo que detrás de procesos sociales como el de ustedes, detrás de procesos institucionales como el de la unidad, hay personas que tienen visión y que creen profundamente en este tipo de trabajos. Y yo quiero acá en este momento cambiar un segundo de rol para también tener la oportunidad de responder esta pregunta, porque tuve la gran fortuna de conocer a la NUC trabajando en el equipo tan maravilloso con Paula Gaviria, y en estos encuentros lo que yo resalto es cómo se generó esas dinámicas de empatía que son las que a mi manera de ver son claves para poder tejer otra vez esos lazos de confianza entre un Estado que reconoce en el otro esas formas de vida, esas necesidades, esas demandas que tal vez no lo ha hecho antes. Y ese Estado está compuesto, por supuesto, de personas, como ya lo decíamos, y creo que el equipo tuvo una empatía tremenda con una organización que desde el principio decidió creer y abrió toda su
su sentir y esas luchas con esas prevenciones para poder volver a tejer un proceso de reparación colectiva. Y acá entonces también contarles que tal vez como anécdota o una experiencia que me pareció muy poderosa en el marco de estos encuentros de diagnóstico del daño fue esas maneras bajo las cuales un espacio, solamente poner en sintonía o generar un espacio de encuentro hacía que la misma organización en diferentes territorios pudiera reencontrarse, pensar que habían líderes que decían, yo pensé que nunca lo iba a volver a ver a usted porque ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto después de toda esta época de violencia que acabamos de conocer y de narrar. Entonces eso me pareció tremendamente poderoso, porque lo que sí pasó en esta etapa fue el poder volver a impulsar agendas locales de trabajo, cuestiones que no habían podido ser posible porque estaban escapando de una guerra que les era absolutamente central y que no tenían por qué vivirla de esa manera tan desproporcional en el campo. Entonces quisiera resaltar eso y también la potencialidad de cómo esos encuentros pudieron lograr activar unas bases muy poderosas para lo que luego sería ese apoyo desde la NUC al proceso de paz y lo que más adelante vamos a hablar, pero no me quiero adelantar todavía. No, y me gustaría como agregar un poco a la pregunta que tú acabas de hacer, o sea, se hace como, lo que queremos ver también es como cuáles fueron los daños más representativos que ustedes identificaron en ese proceso, ¿sí? Y cómo lo pueden, o sea, cómo lo pueden hacer ustedes transmitir a las personas que, pues son campesinos y campesinas que no hacen parte de no han estado dentro de esta construcción del diagnóstico, pero quieren conocer un poco más sobre la actividad y todo lo que hemos venido realizando dentro de la organización. Pues creo que acá se ha relatado un poco con las secciones anteriores cuáles fueron las afectaciones, pero... El más representativo. Yo creo que daño al proyecto político, un poco lo que decía José, daño a la apuesta y a la propuesta de país para el campesinado que estaba haciendo la NUC, esa intensa, digamos, actitud de los diferentes gobiernos por impedir que este tipo de visión sobre el campesinado y sobre el campo colombiano prevaleciera. Creo que ese es el más importante, pero de ahí se derivan otros: daño a la organización, daño al buen nombre, daños psicosociales, los daños concretos de los que hablaba y recordaba Luis Alejandro, daño al paisaje campesino, daño al territorio, digamos. Pero vienen, no sé ustedes qué piensen, si ese sería como el principal. Creería yo que ese es como el eje de los demás daños. Sí, yo creo que esa es la esencia del daño que causó el conflicto, que es impedir que definitivamente el propósito, el objetivo, los sueños de la organización, que entre otras cosas ese sueño de ANUC fue construido de alguna manera colectivamente también con el Estado. Yo creo que si hay un elemento esencial de traición, ¿cierto?, es verlo en esa dimensión. La década del 60 y en el momento de la creación de la ANUC, toda esa política pública, toda esa oferta institucional que se hizo, es la que hace posteriormente esa reacción. Por eso yo quisiera cerrar un poquito como este tema con lo siguiente. Nosotros hoy podemos nuevamente decir, ya lo manifestamos ahora, tenemos una estructura de organización recuperada, tenemos un instrumento para volver a acompañar los sueños, y seguramente ese es un instrumento que vamos a luchar para que no sea destruido. Pero aún en el propio entendimiento de nuestra organización, como los daños fueron tan grandes, habemos quienes no le damos, no alcanzamos a darle el tamaño del daño al aspecto político, al programa político. Entonces, cuando vemos que los otros temas no avanzan, por ejemplo, que el tema de la tierra, ¿cierto?, para hacer la reforma agraria, que también está dentro del plan, dentro de la agenda de reparación, el programa de resolver el tema de las casas campesinas, es decir, tenemos también en la organización
un elemento que es el peso político que le damos a lo político y a lo material. Para mí, lógicamente, lo más importante en este caso es el sueño político. Estamos aquí. Si tenemos organización, seguramente vamos hacia adelante poder resolver los otros asuntos. Y de ahí una invitación tanto a la gente de nuestra organización como a quienes más nos escuchan y que nos ayudan a veces a hacer juicios de valor, de tener el entendimiento de que es más importante en una organización la posibilidad de que ella pueda jugar un papel político en la sociedad que repararle una casa campesina, aunque no es menos importante la casa que es la sede, pero este es un elemento material y el otro también juega muchísimo. Sí, no hay duda que la causa, y eso simplemente ratifica el por qué se victimiza, es un hecho político. La ANUC, desde su creación, jugó y se convirtió en un actor político fundamental en el país, fundamental para la visión nuestra, incómodo para los otros sectores que andaban en el conflicto, y por supuesto, en la medida en que se victimizan personas porque ejercían esa vocería, ese liderazgo político de la organización, pues sí, se afecta a la persona, pero lo que en el fondo se está afectando es el pensamiento político. Y eso obviamente trasciende en lo organizativo, porque ya lo dijimos, se destruye el tejido social, trasciende en lo psicológico de las personas, que causa pánico, que causa intimidación. La misma dirigencia se abstenía de hablar de la organización, y claro, todo eso entonces uno lo va viendo y termina generando entonces un proceso de migración, de abandono, los despojos que se dieron, todo ese tipo de situaciones llevan a otro de los daños que identificamos allí, que es el daño al paisaje campesino, que empieza por la despoblación del campo, ¿cierto? Por utilizar el campo para otros fines distintos a los que naturalmente le corresponden, y bueno, todo eso, en la medida en que hay esa migración, acabamos con los actores, pues tiene una repercusión en la economía campesina. Luego hay un daño económico que también, pero definitivamente todo está articulado, es una cadena de daños, pero si uno mira los móviles, fundamentalmente son políticos. Y esto que ustedes hablan de esa afectación y ese daño al proyecto político también tiene un referente muy importante, y es que ANUC como organización tenía puestos, tenía presencia en unas instancias muy importantes de gestión y de incidencia en las políticas del agro, y todas esas instancias y esa participación se desvaneció, se acabó. Y esto también demuestra la afectación en la incidencia en las políticas públicas que tenían como beneficiarios a las campesinas y a los campesinos en el campo. Precisamente esta casa, que claramente es un conjunto de cemento, como puede ser un tema material, pero tiene todo un símbolo de lo que puede ser también las apuestas y los sueños políticos. En esta casa, el 9 de abril, que es el día que la ley instauró como el de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el presidente Juan Manuel Santos entregó la resolución que reactivaba esa interlocución de la ANUC con el Ministerio de Agricultura. Difícil, digamos, estamos hablando de hitos en el proceso, pero creo que sí, como nos decía José, el tema de el rol, digamos, del inicio del proyecto, pero del rol y la interlocución que tenía la ANUC con el Estado es muy importante. Y ahí voy a decir simplemente algo para complementar de lo que aprendimos. Creo que también por el buen trabajo que hizo el equipo que acompañó, tanto de delegados de ANUC como delegados de la Unidad para las Víctimas, vinculamos también en el proceso de construcción de esa ruta del plan a otras entidades. Digamos, cuando concluimos el proceso del plan, no era un plan
que era ajeno a las entidades que iban a tener que tener alguna responsabilidad en su ejecución, con las dificultades que hemos tenido en su implementación, pero digamos, creo que también hay unos aprendizajes que construimos en el mismo proceso del plan de reparaciones ANUC, de vincular a las entidades del Estado en la construcción misma, pero también, obviamente, en la implementación de ese plan. Ustedes mencionaron un poco el tema de la afectación en términos de despojo, del tema territorial, sobre el tema ambiental. Precisamente en la siguiente sección habla un poco sobre ese tema ambiental, que es una de las que ahorita nuestra compañera Alejandra lo va a mencionar, pero quiero aprovechar este momento para saludar a las personas que nos están viendo a través de la señal de Facebook Live. En este caso a don José Benjamín González, que es el presidente de la ANUC Pacho, a Lucía Vázquez, dice que nos está escuchando desde Bogotá, al compañero Isaac Navarro, que es el compañero de la ANUC Pijiño, que nos reporta sintonía, también a los compañeros de la ANUC Boyacá presente, Adriana Ávila, Marco Tulio Martínez, desde Sotará, el Cauca. Okay, muchas gracias. Está también los compañeros de la Junta Directiva de la ANUC San Martín de los Llanos, Ángela Gibi Ramírez, que es la presidenta de la ANUC Mesitas del Colegio, y también están los compañeros Jesús Albeiro Portillo, desde el norte de Santander. Entonces, si quieres puedes dar como ese abrebocas de la siguiente sección para que todos nuestros oyentes nos sigan en esta señal desde el www.anuc.co y también desde Facebook Live, desde la página de la ANUC Radio. Así es, Sergio, con esos saludos tan especiales damos paso a nuestra tercera sección del programa de hoy, acá en Campesinando, que lo hemos denominado Póngale cariño al campo. Póngale cariño al monte. Error de redacción. Acá, y trata sobre todo de todas estas crónicas, vivencias y experiencias en defensa del territorio y el medio ambiente. Con esto lo dejamos y ya volvemos. Póngale cariño al monte. Espacio destinado para comunicar todas las acciones de iniciativa campesina que buscan proteger nuestro ecosistema y biodiversidad, protección, preservación y conservación de nuestro medio ambiente. El pasado 21 de octubre, en la región y provincia del Sumapaz, se llevó a cabo una gran jornada de movilización y resistencia en defensa del agua en el páramo más grande del mundo. En el municipio de Fusagasugá, primer municipio que le dice no al fracking por medio de la consulta popular, lograron desarrollar esta jornada sin ningún imprevisto. Recordamos que el censo electoral actual de este municipio es de 104.540 personas aptas para votar y el umbral que se debía alcanzar es de 35.000 votos. Con una logística dispuesta de 114 mesas y 21 puestos de votación, lograron obtener 39.175 votos por el no y 202 votos por el sí. Quiere decir que el 99.18% dijeron no a la voracidad de las multinacionales. Con gran euforia, los asistentes a la plaza central celebraban la gran victoria, todos unidos gritando «Suma voces, suma vida, suma paz». Por otro lado, en el municipio de San Bernardo no se contó con la misma suerte, puesto que su consulta fue suspendida por el Consejo de Estado a través del magistrado Roberto Augusto Cerrato Valdés, quien concede una medida cautelar a raíz de una acción de tutela que buscaba impedir la realización de dicha consulta. En vista de la suspensión de la jornada electoral, el Comité Promotor San Bernardo Botanó, con una gran participación de jóvenes del municipio, llevaron a cabo pinta de murales, una vigilia en su parque principal y la gran firmatón acompañada por una masiva marcha donde expresaban con arengas el rechazo a la intervención directa de las multinacionales en su territorio. Recordemos que con este mecanismo de participación ciudadana se pretende que los pobladores de este municipio aprueben o rechacen la exploración, la perforación
y la explotación de hidrocarburos, así como pequeña, mediana y gran minería en su territorio. ¡Abajo los multinacionales! ¡Que nos quieren matar de sed! ¡El agua no se vende! ¡El agua se defiende! Volvemos con el segundo bloque de nuestro programa de hoy aquí en Campesinando, el resurgir del campo. Venimos hablando del proceso de reparación colectiva a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Y con esto entonces veníamos conversando de cómo fue ese acercamiento y esa identificación de los daños desde la institucionalidad a la organización. Y veíamos cómo uno de los daños más importantes o más agudos que se generaron en torno a este conflicto armado fue precisamente ese daño al proyecto político de la organización. Identificábamos también otras medidas y este diagnóstico del daño precisamente lo tomamos como un insumo fundamental para lo que luego serían las medidas, la formulación participativa de las medidas de reparación colectiva. Vale, y de esa forma, ¿de qué manera se fortalecieron las capacidades políticas ciudadanas y de gestión de la organización a partir del proceso de la reparación colectiva? No sé si está don Richard de pronto que nos pueda dar como esas luces desde la región, desde lo territorial, cómo ha sido ese fortalecimiento, esas capacidades políticas y ciudadanas, en este caso desde Bolívar. Mira, primero quiero reconocer lo que dijo Paula, que no es solamente ella, sino su equipo con Valentina a la cabeza. Extraordinario, la labor que hicieron con Alex, con Santiago, etcétera. Muy bueno. Yo en Tunja hice una recomendación y una discusión, para que se diera la discusión, y esa discusión se dio, pero muy poco, porque no permitieron que a esa reparación colectiva le pusiéramos metas. Ese era un punto clave, porque las metas obligaban a presupuestos, y eso fue lo que no aceptaron. Entonces, en aras de que ya la parte final se diera, porque estuvo bien jalada la reparación, el plan de reparación. Sí. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, estamos escuchando, don Richard. Bueno, es lo siguiente. Si no se le pone metas, deja todo a voluntad de los ministerios, especialmente del gobierno. Vamos a entregar 1 millón de hectáreas de tierra. Sí, ¿para cuándo? Eso no se hizo. Eso no se le puso meta. Que vamos a resolver el problema de los créditos. Bueno, entonces, o sea, eso quedó así a voluntad del Estado, del gobierno especialmente. Eso por un lado. Pero que se logró la labor de Luis Alejandro, de la Paula, de todos los juntas directivas de la NUC, especialmente, fue una labor extraordinaria. Se hizo lo que se pudo. Y lograr, eso sí es un reconocimiento que hay que hacerle. Yo digo la compañera Paula, yo no sé si ella lo acepta, pero lo mismo que la compañera Valentina. Entonces, ¿qué se ha logrado? Sí se ha logrado. ¿Qué se ha hecho en Bolívar, por ejemplo? Hicimos la primera Olimpiada Campesina con un éxito extraordinario. La gente empezó a entender el porqué de las cosas. Hoy tenemos una organización diferente a la que había hace 4 o 5 años. Tenemos una organización más consecuente, más luchadora. Hemos ido rompiendo ese esquema tradicional
del DAO, de que me den y la gente tirando la mano para que le lleven. No, hoy estamos participando en la búsqueda de los derechos que nos han sido vulnerados, en las reivindicaciones que nos pertenecen. Y todavía estamos trabajando con mucho más en la rehabilitación psicosocial, entendiendo a la gente que se le quite de la cabeza el imaginario del terror que nos imprimieron desde el principio. Eso es un logro de la unidad de víctimas o del equipo de la época. ¿Por qué? Porque es que eso no dejaban aquí para organizar a los campesinos, era una tortura. Hoy tenemos organización en municipios difíciles como San Jacinto, por ejemplo, en donde estuve ayer consolidando allá un trabajo. Tenemos organización consolidada en Córdoba, Tetón, que eso era un foco del paramilitarismo tremendo. Todavía hay allá, eso no se ha acabado, pero por lo menos ya está visibilizada la organización, que era el otro tema. Y uno trabajaba escondido, porque como se visibilizaba demasiado, entonces ya el dedo acusador inmediatamente salía a flote. Perfecto. Entonces, el plan de reparación ha sido excelente con estas falencias que yo considero hicieron falta. Vale, y en ese proceso estamos, en consolidar todos esos procesos. A mí me gustaría también conocer, bueno, obviamente la opinión de cada uno de ustedes, pero más que todo también como las capacidades políticas y ciudadanas en términos de la organización que se ha dado o se ha generado desde la ANUC Cauca. Aprovechando pues que está Nilson aquí acompañándonos, cuéntenos cómo ha sido ese proceso también y cómo ha sido la generación de confianza en ese campesinado que antes le daba mucho miedo también por términos del conflicto, pero ahora ya está retomando esas ansias de organizarse y ser parte de esta organización campesina. Bueno, a ver, como hablábamos con la doctora Paula, el primer ejercicio fue crear confianza. Creo que el trabajo que se hizo, la confianza que se creó inicialmente acá entre el equipo de la unidad y nosotros como comisión de impulso, pues también fue importante y eso permitió también poder generar ese espacio de confianza en los territorios. Desde ahí también que nos permitió también entonces hablar con mayor profundidad y sin temor de cómo volver a fortalecer y hacer uso de un mecanismo que lo da la Constitución, que es la movilización social. Ahí incluso la compañera Paula, como le decimos todos acá, también fue a ser parte de esas grandes movilizaciones que hacemos en el Cauca. Y también resaltar que lo que decía Alejandra, y es que ese papel de la mujer, lo que juega la mujer en la organización y en este caso en el Cauca, pues es muy importante. Además del aporte social que hace también un aporte muy importante para la consolidación de la familia. Y tenemos allá una connotación, y es que en el Cauca son más mujeres las que hoy integran la ANUC. Hoy tenemos más de 8.000 mujeres en la asociación, y eso también hace muy fuerte la tarea de la ANUC en el Cauca. Hoy nosotros decimos también que dejando un poco el temor y dejando un poco la tarea que también lo planteaba Richard, de ser mendigos, empezamos también nosotros a exigir unos derechos que están consagrados, pero que lastimosamente nos habíamos quedado en el papel simplemente de esperar a que algún día lloviera para arriba. Nosotros estamos diciendo que siempre va a llover de para abajo y que por lo tanto entonces tenemos que exigir, y si no tampoco vamos a lograr tener las reivindicaciones sociales a las cuales tenemos derecho. Yo creo que hay un resultado de impacto, y es que hoy ANUC vuelve a ser un actor político que juega en la arena de las decisiones frente al tema agrario, con muchas dificultades, insisto. No estamos al otro lado. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero ha recuperado de alguna manera ese rol que tenía, y que tenemos que seguir, obviamente, avanzando con la oportunidad que nos da también el punto 1 del acuerdo. Pero creo que hoy hay una estructura, hoy hay una visión, una manera de verse a sí mismos y mismas como organización
que les permite también poder tener más herramientas para ser escuchados, tener impacto en ese escenario político. Así es, Paula. Y acá haciendo un poco memoria de lo que fue el inicio del proceso de reparación colectiva, todo lo que fue el diagnóstico del daño y la implementación de medidas que le apuntaban también a esa reparación colectiva, a ese conjunto de acciones para poder reparar a la organización y a sus víctimas como campesinos y campesinas asociadas a la misma. Recordábamos un poco este escenario del 2015, en donde se llevó a cabo la conmemoración de los 45 años de la ANUC, de la organización. Esto fue en la ciudad de Bogotá, con la participación de más de 5.000 campesinos y campesinas de la ANUC de todo el país, en un momento que sobre todo lo que estaba pasando era una crisis de los diálogos de paz con las FARC, en todo este ejercicio de poder lograr un acuerdo con este grupo armado en su momento. Quisiéramos un poco que preguntarles y recordar ese momento, cuál fue la importancia de conmemorar ese evento, la conmemoración de los 45 años, y qué implicó en ese momento de coyuntura que se estaba viviendo en el país, y era ese tránsito hacia la construcción de un acuerdo de paz. Bueno, es innegable que el proceso fue teniendo avances, fue teniendo tropiezos y como decía, cada que hacíamos una cosa nos surgía la idea de cómo hacer otra. Y el diagnóstico, que de paso nos permitió el reencuentro con dirigentes como Richard May. Sí. Con Richard, el reencuentro, él venía haciendo su trabajo muy callado, pero no era tan visible, lo recuperamos en el encuentro de Cartagena en diagnóstico del daño. Digo, lo recuperamos en el sentido de ser protagonista directo, activo, más de lleno como lo está haciendo hoy. Esas son cosas de las que satisfactoriamente encontramos en el proceso. Y hubo otras que dificultaban definitivamente, seguían haciendo resistencia, era cómo se invisibilizaba el proceso. Y entonces encontramos que dentro de lo que ya veníamos trabajando, había una de las medidas que era la de dignificación de la identidad de la NUC. Y pues qué mejor que en un escenario nacional donde, habiendo superado esa, si no en la totalidad, por lo menos en buena parte, habiendo superado esa pérdida de confianza que se tenía en el Estado, hicimos la convocatoria y nos reunimos en Palacio de los Deportes, como tú dices, más de 5.000 dirigentes campesinos de la ANU, venidos de las distintas regiones del país, y no por chicanear, pero muchos se nos quedaron, eran muchos más los que querían venir, pero ni el espacio ni la logística nos lo permitía. Ahí yo creo que hubo un hecho muy fuerte al país, y es que el mensaje que se dio es que habíamos sido capaces de reconstruir confianza. No hay una fórmula ni teórica ni matemática que nos permita decir cómo se reconstruye confianza. No, eso solo se reconstruye con hechos, con acciones, y eso fue lo que fuimos haciendo a lo largo del proceso. Y en este escenario, entonces, mostramos una vez más, ya en público, con la movilización de masas a que estaba acostumbrada históricamente la ANU, ratificamos mejor nuestra propuesta política. Y allí entonces, presidente de la República, Juan Manuel Santos, el alto gobierno nacional y los campesinos volvimos a decir, hay que trabajar eso. Y recuerdo que allí surge otra, que entre otras cosas también hace parte de una de las medidas de reparación, es la ANU como embajadora de paz. Porque el proceso como tal de paz, pues venía sufriendo todos los obstáculos, todos los palos que se le atravesaban estaban prácticamente colocados en ese momento, y entonces había que escuchar también, hacer notar la voz de la sociedad, y eso lo hicimos. Por eso dentro del plan de reparación también una de las medidas es la ANU como promotora de paz.
y creo que este era un momento importante de recordar de crisis del proceso de paz, de los tantos que tuvo. Yo desafortunadamente no pude estar, ¿te acuerdas? Yo estaba precisamente en La Habana. Sí, sí estuviste a la distancia, Yo pero estaba estabas en en La el Habana evento. representando a la NUC en la mesa de conversaciones. Básicamente sí, porque parte de lo que de mi aporte en el punto de víctimas era contar los temas de reparaciones y yo puse como ejemplo el proceso que estábamos adelantando con ustedes y ustedes como por toda la historia también, que en otro programa hablaremos, y ya algo había dicho un poco acá Nilsson, con las FARC también, de tensiones también allí, pues a ellos les sorprendió. Yo tengo ahí también una anécdota frente a eso y pues les sorprendió, ¿cómo así que está esto como avanzando también? Y me acuerdo que con los negociadores yo les mostré por redes que gracias a las redes uno se puede sentir que está en el lugar de los hechos. Les mostré a Sergio Jaramillo particularmente lo que estaba pasando en Bogotá y nos emocionamos muchísimo. Yo creo que inclusive se nos escurrieron algunas lágrimas porque el presidente además dijo, recuerdo que ustedes le habían hecho a él volver a creer y que le daban fuerza para no desfallecer. Y creo que eso fue para él y para el momento del proceso muy simbólico e importante. Yo sí quería preguntarle eso, sí. ¿Qué impacto había tenido allá en el escenario el evento de la NUC con relación al tema de paz y del momento crítico? Es decir, sí ayudó, es decir, acaba de decir que inclusive las FARC se sorprendió. Claro, yo les había contado cuando hice toda la socialización de la ley de víctimas, les dije que uno de los procesos más avanzados era el de la NUC, con todas las reivindicaciones que ustedes habían en ese momento logrado concretar y lo del diagnóstico del daño, y ellos estaban bastante sorprendidos, lo cual me llamó la atención. Pero con relación al apoyo al proceso. Y el apoyo al proceso, yo tendría que decir que fue principalmente importante para los negociadores del gobierno. Yo me acuerdo que ellos estaban en un momento muy crítico. Todo el proceso, digamos, tuvo sus complejidades, pero este momento era un momento, digamos, de la autoestima un poco baja, ¿sí? Y este evento, este escenario les dio a ellos mucha energía para seguir creyendo en que tenían que insistir en buscar salidas para el tema. Yo creo que sí tuvo un impacto. Y bueno, pues ustedes lo vieron desde allá, el impacto que tuvo directamente en el presidente y como dices tú también, pues en el movimiento. Vale, recogiendo un poco pues todas las intervenciones que se han dado y pues dándole como una línea más puntual para las personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿cuáles fueron las principales medidas que quedaron contempladas puntualmente? ¿Cuáles fueron las medidas que quedaron contempladas en el Plan Integral de Reparación Colectiva de la NUC? ¿Y en qué vamos? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de esa implementación hasta el momento? Bueno, yo voy a tratar de hacer una muy forzada síntesis del tema. Me doy cuenta que además, hablando de posicionamiento político de la asociación, debo atender ahora otro compromiso por proyectos de ley que venimos impulsando desde la NUC como actor político en el Congreso de la República. Venimos trabajando el proyecto de ley para resolver las garantías de la asociatividad campesina en Colombia, el tema de la formalización de la propiedad, y uno de esos tiene que ver con una instancia que vamos a tratar de conciliar con Confecámaras. Tengo que hacerlo ahora, pero mire. Y aprovechamos esa cuña que haces del tema por el cual nos abandonas pronto, para también echar la siguiente cuña, y es que ese será el tema de nuestro próximo programa radial, las iniciativas legislativas impulsadas por la organización y en general por el movimiento campesino, pero tendremos entonces espacio y el momento será el próximo programa. Desde luego que sí. Bueno, pero mire, rápidamente identificamos en el diagnóstico 5 ejes de daño: el daño organizativo, el daño psicosocial, el daño político, el daño al territorio campesino y el daño económico, a la economía fundamentalmente, a la economía del campo. Y eso nos llevó entonces a formular unas medidas de reparación que
También las agrupamos en 12 medidas, pero que se traducen en 72 acciones de reparación. No es tan fácil la implementación, ha sido muy complicada, pero a grandes rasgos se ha ido dando pasos en algunas. Tenemos, por ejemplo, la medida de fortalecimiento y la recuperación de la autonomía de la asociación, para lo cual pues viene trabajando en las regiones con distintos eventos, con distintos encuentros que hemos logrado promover. Está lo de la ANUC como embajadora de paz. Desarrollamos toda una estrategia de pedagogía de paz con publicaciones, con eventos regionales que se han hecho, pero además la embajadora de paz, que es la ANUC, la hace todos los días en cualquier sitio donde estemos, ¿cierto? Además de eso, metodológico, estructurado que hemos hecho, pues lo trabajamos también. La generación de capacidades del talento humano, promovemos acciones con el SENA, estamos por estos días precisamente dando el servicio a través también de nuestro portal web como parte de la reparación, del fortalecimiento, nuestro primer curso de formación de líderes, formación virtual de líderes a la NUC. Más de 970 dirigentes nuestros van a ser formados en eso, que creemos que contribuye mucho al fortalecimiento. Por supuesto, otra acción, otra medida es la del fortalecimiento de las comunicaciones de la NUC. Esto que estamos haciendo es un ejemplo vivo. Nuestra plataforma, todas las estrategias que venimos generando, vamos a formar además también comunicadores, nuestro recurso humano en esa línea, y ahí venimos avanzando. Y es importante un poco resaltar que eso se está manejando a nivel virtual. Y eso no quiere decir, porque muchos nos dicen, no, pero es que el campesinado no tiene acceso 100% al Internet. Pero lo interesante de todo este proceso es que muchos de esos líderes y dirigentes municipales que van a estar dentro de ese proceso de formación ya están aprendiendo a entrar al computador, a entrar a Internet, ya están manejando todas las redes. Y eso es una de las formas también que hemos visualizado, que el campesinado también tiene el acceso directo también a las tecnologías y tiene que también ser partícipe de esos espacios. Claro, mire, una anécdota sobre el tema. Cuando asumimos la dirección nacional de la NUC, dijimos en una reunión, en lo sucesivo va a ser muy difícil, y los invitamos a que nos acomodemos a que no van a ver las cartas enviadas por correo como históricamente se hacía, sino que vamos a utilizar las tecnologías. Y entonces vamos a mandar los correos electrónicos y vamos a trabajar en esa línea. Recuerdo que uno de nuestros más veteranos dirigentes me decía, pero a Luis Alejandro se le olvida que estamos en una organización campesina, que no tenemos conectividad, que todo esto, que es absolutamente válido. Pero ¿cuál es la anécdota? Que esa persona, hoy cada que yo envío un mensaje, un correo electrónico, es el primero que lo responde. Luego, sí se puede, y qué bien que lo podamos seguir fortaleciendo. Por supuesto, vendrán mejores momentos en el tema de comunicaciones. Este es un comienzo y vamos a trabajar muy fuerte en el tema de emisoras comunitarias. Inclusive recuerdo en el Club Boyacá en Tunja, cuando hicimos la validación del plan, hubo una discusión muy fuerte sobre el tema de emisora comercial y todo eso. Ahí lo venimos trabajando. Pero bueno, hay otras medidas como la de recuperación de espacios para la memoria. Se han hecho encuentros regionales para reconstruir con la experiencia, con las vivencias de nuestros dirigentes, la memoria histórica. Estamos trabajando en la construcción, organización, ya se hizo el registro y empezamos ahora a toda la sistematización de los archivos de la NUC, que son muchísimos, no solo en la Casa Campesina, sino en la Casa Nacional Campesina en Bogotá, donde estamos, sino también en los departamentos. Ya vamos dando pasos en eso con el apoyo de del Centro de Memoria Histórica. Trabajamos el tema de fortalecimiento y reconocimiento de los derechos políticos y los derechos de los campesinos, sobre los cuales también hemos hecho publicaciones. Trabajamos en otra medida, que es la de restitución de los bienes colectivos. Estamos buscando cómo esas casas campesinas, a partir de un inventario que hicimos, todavía
digo todavía porque eran más de 600, pero todavía cuando hicimos el inventario nos quedaban 232 bienes inmuebles de la asociación y estamos mirando cómo se recupera todo eso. Ya mencionamos lo de la dignificación. Hay una medida importantísima, que es de identidad, es de posicionamiento de la organización, es de satisfacción. Nuestro himno lo construimos también participativamente, con ese comenzamos el funcionamiento de la emisora. Ese himno lo construimos con aporte de muchos, hubo un equipo que lo coordinó, pero tenemos el himno de la NUC. Bueno, lo vamos a escuchar en la emisora, en toda la programación. Todas las veces que sean Nixon es clave para ello. Y por supuesto hay acciones que están encaminadas al fortalecimiento de la economía. Ahí está por supuesto todo el tema de tierras, todo lo de proyectos productivos, que no es fácil. Lo de garantías de no repetición, esperamos que eso se pueda materializar, y algo que José ya mencionó también, la medida de protección. Definitivamente, a pesar de que hay avances, la protección sigue siendo una necesidad. Bueno, ya se nos está desafortunadamente acabando el tiempo en esta conversación tan maravillosa acerca no solo de la historia de una organización que tiene un papel tan relevante, lo tuvo, lo tiene y lo tendrá en toda esta construcción de país, sino también queremos un poco, a manera de despedida, que ustedes nos puedan darles a nuestros oyentes, campesinos y campesinas que nos están escuchando desde todas las regiones y a todos los que le dieron la oportunidad a este programa para escucharlo y que nos vienen acompañando durante todo este tiempo, ¿qué mensaje quisieran dejarle a nuestros oyentes de cómo podemos como sociedad, tanto desde los mismos sujetos colectivos victimizados como desde el ejercicio de ciudadanías, desde las ciudades, desde lo rural, aportar estos procesos de reparación colectiva, en donde sabemos que en este momento pues se vienen unos tiempos que no van a estar nada fácil para continuar su implementación, para continuar esas medidas y materializarlas de cara a la reparación integral de los sujetos de reparación colectiva, que como sabemos no solamente son organizaciones campesinas, étnicas, sino también comunidades enteras que desde lo rural están luchando y están esperando que este proceso continúe y que esa esperanza que creyeron nuevamente en el 2011 no se vaya a desvanecer por una falta de voluntad política en este momento que tal vez lo desdibuje un poco. Entonces quisiéramos terminar con esta pregunta y es, en el marco de esa reflexión, ¿cómo podemos aportar todos a estos procesos de reparación colectiva para que sean movilizados y sean continuados bajo la fuerza y el empoderamiento de todos y todas? Yo diría que reconociendo que lo que le pasó a la NUC nos pasó a todos como colombianos, que la NUC hace parte de la esencia, del ADN, de lo que nosotros como colombianos debemos reconocer de nuestra propia historia. Creo que vamos encaminados hacia eso. Luis Alejandro nos recuerda varias de las medidas, el proceso del fortalecimiento en los territorios, lo que nos contaban tanto Richard como José y Nilson, es muy importante, pero creo que eso se tiene que seguir trabajando en las escuelas, en los colegios, etc. Creo que este escenario de este programa es ya una conquista. Yo entiendo que fue invitada hoy también por un tema este es un programa un poco de memoria y el primer programa, pero acá tendrán que venir funcionarios públicos que tienen a cargo la implementación de medidas, relaciones que ustedes saben tejer también, pero creo que a los funcionarios nos gusta cuando nos dan un lugar. Entonces, darles la importancia, darles el lugar para que sientan que su aporte es importante, creo que vale la pena. Y este instrumento que tienen acá con la emisora va a ser muy poderoso para eso. Que estemos llegando hoy con este programa fuera de Colombia, que estemos llegando a tantas partes del mundo, esa exportación también fuera de Colombia del ejemplo y del proceso ANU, creo que también es muy importante. Yo quiero recordar aquí, Luis Alejandro, el día que formalizamos el plan, ahí tuvimos un invitado muy importante, Eamon Gilmore, el delegado especial, el enviado especial de la Unión Europea.
y la embajadora en su momento. Yo te quiero decir a ti que el impacto que para Eamon Gilmore tuvo ese proceso y lo que tú contaste ese día, de lo que era la historia de la NUC y el plan de reparaciones, es incalculable. Él los lleva a ustedes en el corazón. Hay que seguir reactivando y ampliando esa base de aliados. Este programa nos va a servir de plataforma para eso. Y como me dicen ustedes compañera, yo asumo compañera con toda la exigencia del caso. La lucha continúa, compañeros. Nadie dijo que iba a ser fácil. Los escenarios tienen oportunidades que hay que verle. Ustedes son unos expertos en verle a los momentos críticos oportunidades, y cuenten claramente siempre con personas que creemos y que apoyaremos siempre las reivindicaciones de la NUC. Bueno, a ver, el mensaje que yo daría es que entendamos que la ley 1448 abre un espacio muy amplio de construcción de paz, y creo que la tarea también nuestra como campesinos y como organización es prepararnos para exigir que se cumpla, que la ley 1448 finalmente termine aportándole al país la construcción de paz. Sabemos también que el plan de reparación de la NUC es muy amplio, que es muy ambicioso, y obviamente lo que nos merecemos los campesinos. Pero también decir que hoy la gran falencia que tiene la ley 1448 es que no tiene la posibilidad de articulación con las entidades del Estado. Y tampoco tenemos la voluntad política en la mayoría de las instituciones del Estado para articularse a ese plan de reparación que realmente lo necesitan los campesinos. Bueno, yo creo que a toda nuestra audiencia hay un elemento que tal vez debemos reconocer, y es que el tema del que estamos hablando hoy de reparación colectiva no es un tema de reparación colectiva a la NUC, es un tema de reparación colectiva a la sociedad colombiana. Y que hay unos factores que han constituido de alguna manera el referente del conflicto, que son un poco la estructura de tenencia de tierras, pero más que el monopolio de tenencia de tierras, tal vez es el uso, el mal uso, la mala utilización de los suelos, de nuestros recursos naturales, todo esto. Y que ello seguramente deja un mensaje de responsabilidad muy alta en la reglamentación que tiene que tener un país para crear las condiciones de que esa armonía de la sociedad y que esas posibilidades de desempeño de los distintos actores pueda darse y generar como producto una economía sólida, un ambiente sólido y una paz que nos beneficie a todos. Yo creo que desde los campesinos estamos dispuestos a seguir haciendo ese aporte. Creo que debemos entrar en un espacio en el cual ese debate con relación al tema de tierras debemos de darlo de manera civilizada, buscando un acuerdo entre los distintos actores. Creo que desde la economía campesina lo que estamos es buscando un espacio en el modelo, no queremos reemplazar el modelo en general por el de la economía campesina, no, queremos un espacio en el modelo para la economía campesina y para nuestros recursos, y yo creo que en esto todos tenemos que trabajar por esa opción, la organización campesina, los campesinos, pero también la institucionalidad, la política y todos los que estén dispuestos y dispuestas a seguir trabajando en este tema. Muchas gracias. Richard, para despedir, un último mensaje a toda nuestra audiencia en este sentido, si quisieras decir algo al final. Sí, constancia, compromiso, conciencia, organización y alianzas obrero-campesinas y populares para unidos sacar adelante el propósito de las organizaciones populares y particularmente lo de la NUC. Muchas gracias. Mi cumpleaños, espero mi torta lo más pronto posible. Allá te llegará, querido. Pero yo creí que se iba a salvar la torta. Bueno, no, yo quiero pues prácticamente cerrar señalando que en
la mente de cada uno de quienes nos escucharon seguramente esté rondando, oiga, pero no hablaron de este tema, pero se les olvidó el otro. ¿Y por qué no hablar del...? Tranquilos, este es el primer programa. Estamos inaugurando nuestra emisora. Programas vendrán muchos, y entonces aprovecho para decir que es una tarea de todas y de todos aportar para que este medio sea lo más productivo, que se convierta en el instrumento que jalona, que consolida organización, y eso se hace expresando las ideas. Así que la invitación es muy sencilla. Lo que piensan, lo que creen que debe ventilarse por acá, no se lo guarden. Compartámoslo, háganoslo llegar a través de los teléfonos, a través de tanto los personales, por el medio que más se les facilite, el correo electrónico, a través de la página, del portal. Y con eso nosotros vamos recuperando, vamos recogiendo los temas de interés, porque no se trata de lo que nosotros pensemos acá, sino de responder a esas inquietudes también regionales. Y vamos a tener este programa de hoy, pues hubo que formatearlo así por efectos por su misma condición, pero poco a poco vamos a buscar que, así como hoy tuvimos participando a Richard, en el futuro tengamos un canal abierto donde las voces campesinas, José, de verdad se escuchen sin formato ni nada de eso, por supuesto con el respeto, con los protocolos que hay que tener en los medios de comunicación, pero con la franqueza, la sinceridad que nos caracteriza. Y entonces yo creo que la mejor esencia es, a pesar, además de los funcionarios, además de los expertos que puedan pasar por acá, es lo que nos surge de allá. Ese es mi mensaje. A todas y a todos, de verdad, mil gracias, el equipo conductor del programa, de verdad, mi reconocimiento. Esa anécdota y por qué la risa del conductor. Así es. Entonces, de verdad, mi reconocimiento y bueno, arrancamos bien. Y como decía el presidente nacional, Luis Alejandro, queremos que esta emisora sea por y para ustedes, un espacio donde quepan todas las miradas, todas esas iniciativas y la diversidad que caracteriza a la NUC como organización nacional. Entonces los esperamos en una siguiente transmisión, les estaremos contando próximamente cuándo será, y lo más importante, recibimos sugerencias, comentarios, retroalimentación, qué les gustó, qué quisieran ver en este programa, y si el horario les sirvió, si hubo inconvenientes para sintonizarlo. Todo eso queremos que ustedes nos lo cuenten, porque la idea es que esta emisora sea para ustedes y que puedan tener acá todas esas voces que hemos dicho que confluyen en la organización. Bueno, y para recordarles que nos pueden seguir viendo, ya ahorita cerramos esta transmisión por Facebook Live, pero queda guardado para que las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo en esta hora en vivo, lo puedan hacer más adelante, en la tarde, en la noche. Tengan en cuenta también que la página, la fanpage que tenemos habilitada para la NUC Radio, también están abiertas para todas esas sugerencias y para tener una